Las personalidades más destacadas están con nosotros. Ellos están marcando la pauta en la entrevista de hoy por Onda 104.5 FM, la superestación. Continuamos marcando la pauta, 11:40 minutos de la mañana. Ya nos quedan estos últimos minutos de nuestro programa del día de hoy, pero queremos que se lleven una entrevista de valor que puedan aplicar en estos momentos de su vida, también en sus decisiones económicas. El día de hoy me acompaña vía telefónica el economista Aaron Olmos. Él es economista de la Central de Venezuela y profesor de posgrado en el IESA, el Centro de Finanzas específicamente. Entonces, economista, especialista en finanzas de empresas, magíster, también en gerencia empresarial. Bienvenido a Marcando la Pauta. ¿Cómo estás, Aaron? Sí, muy buenos días, gracias por la invitación. Muchísimas gracias a ti por aceptarla. Hoy vamos a estar hablando con el economista sobre los retos, esos desafíos económicos que tenemos en Venezuela para el último cuatrimestre del 2024. Y bueno, Aaron, en una entrevista que hicimos hace pocas semanas, al economista Joaquín Áñez nos recreaba un poco que, bueno, la Venezuela, no solamente del empresariado, sino también del venezolano de a pie, estaba viviendo una incertidumbre importante, ¿no? Donde había que visualizarse dos escenarios específicamente, uno de cambio y uno de continuidad desde el punto de vista político. En ese momento entonces imaginamos que quienes escucharon esa entrevista como tal pudieron entonces recrear esos escenarios. Pero me pregunto en este momento, Aaron, ¿qué variables debemos tomar en cuenta para la planificación y la toma de decisiones oportunas? Pero mira, tú lo dices muy bien, el tema de los escenarios es importante, todos debemos trabajar en función a una planificación. Y en el caso que nos ocupa, Venezuela es un país muy particular. Entonces, efectivamente, pues tenemos todavía una situación enrarecida en términos económicos. ¿Y cuáles son las variables a prestar atención? Las variables objetivos. Bueno, al principio la inflación, que si bien se ha controlado, efectivamente sigue estando allí, la liquidez sigue creciendo. De enero a junio, por ejemplo, la liquidez del Banco Central creció un 67% y la anualizada a un 200%, al mismo ritmo del año pasado. La inflación está va a menor velocidad, pero sigue estando. El tipo de cambio es otra variable a la cual prestar la atención, porque afecta a todos los precios también. Ese tipo de cambio va, por ejemplo, en la actualidad, el oficial no ha pasado del 2% en lo que va de año, y el no oficial sí está por el orden del casi 8%, 7,62%. Efectivamente la brecha, la distancia que hay entre el tipo de cambio oficial y no oficial es lo que más daño le hace al venezolano en términos de fijación de precios, porque entonces pues tenemos una brecha de un 13%, ¿no? Y no necesariamente el precio que se fija después en los mercados, precisamente el tipo de cambio del Banco Central. Entonces eso de alguna manera medra sobre el poder de compra de los venezolanos, sobre la capacidad de ahorro, sobre la capacidad de inversión, y efectivamente pues el poder adquisitivo, que es otra de las grandes variables, ha llevado a las personas a nivel general para tratar de buscar fuentes de ingreso alternativas. Así es. Bueno, nos gustaría saber en este momento, Aaron, cómo se proyecta entonces esa economía para lo que queda de año. En una nota anterior, al principio del programa, compartíamos una información oficial mencionada por parte del presidente Nicolás Maduro, donde manifestaba que en el primer semestre del año la economía venezolana creció en un 8% a pesar de sanciones y todo este panorama económico pues que conocemos en Venezuela. También proyectaba de alguna forma o tomando de ese dato del crecimiento del 8% en ese primer semestre, dice, bueno, si así crecimos en el primer semestre, que tiende a ser un semestre un poco lento y de poco crecimiento, ¿cómo sería entonces para el resto del año 2024? Digamos que manifestando, ¿no?, una posibilidad de proyección positiva. Me gustaría saber si concuerdas un poco con estos datos y qué visualización tienes tú o cómo proyectas realmente ese crecimiento o simplemente esa movida económica en lo que queda del 2024. Sí, bueno, mira, en principio el tema del crecimiento que el Ejecutivo dio a conocer recientemente, cuando tú buscas los datos del Banco Central, los más actuales, todos los que trabajamos con temas económicos y macro en Venezuela y con modelos, sufrimos mucho porque los datos nunca están al día, ¿no? Entonces los últimos datos que tenemos es el PIB trimestral de primer trimestre de 2019, por ejemplo, hasta ahí llegó, ¿no? Entonces, de alguna manera, poder validar esta cifra que da el Ejecutivo se hace un poco cuesta arriba. ¿Qué sí tenemos? Tenemos entonces los datos y las proyecciones de, por lo menos la CEPAL, que fueron liberados hace 2 días, que nos hablan de un posible crecimiento general de la economía de un 5%. El Observatorio Venezolano de Finanzas, en su pronóstico a nivel de expectativas para el mes de agosto, nos habla de un posible crecimiento al 3%.
Entonces, de alguna manera, si bien el Ejecutivo está tomando unas acciones importantes para tratar de contener el tipo de cambio y por ende evitar el aumento de los precios y por ende evitar el aumento de la inflación, creo que todavía es muy temprano para poder decir que efectivamente hemos logrado pues nos encontramos una senda de crecimiento. El Observatorio Venezolano habla de una recuperación para el segundo trimestre del año del 3.6%, eso es importante verlo, y ya ayer con Industria daba sus estadísticas el segundo trimestre, hablaba de un crecimiento de un 21.6% del sector industrial en términos generales, ¿no? Esos son números que son alentadores. Sin embargo, para que la economía pueda tomar el rumbo correcto, necesitamos mayor estabilidad, menos incertidumbre y una visión compartida de parte del sector público y privado desde el punto de vista de la recuperación del aparato productivo. Eso es lo que tendríamos que estar trabajando de aquí al cierre del ejercicio fiscal 2024. Mientras esto sucede y todos, digamos, ese escenario lo más ideal posible, mientras estamos en camino a obtener esas variables, Aaron, ¿cuáles serían las recomendaciones que podrías darle al empresariado, a los emprendedores y a las personas en general? Mira, ¿qué debemos hacer? A nivel de las personas naturales, es decir, nosotros que estamos escuchando tu programa, que debemos prestar atención. Debemos prestar atención al control de los gastos, de los costos en los hogares, porque no necesariamente los niveles de ingresos crecen a la misma velocidad de estos, ¿no? Es muy fácil, de alguna manera, hacer crecer los gastos y los costos porque las necesidades del hogar siempre son infinitas y diversas, ¿no? Y efectivamente el control sobre el flujo efectivo, vale decir los niveles de ingresos del hogar, son fundamentales, ¿no? Entonces, control sobre gasto y costo y evidentemente control sobre el flujo efectivo desde el punto de vista de hacerlo crecer, es decir, tratar de generar más ingresos en el hogar. Si nos vamos a las empresas tienen no solamente el tema del control de costos y gastos, sino también el tema de poder incrementar las ventas, ¿no? Y aquí tenemos que echar mano de estrategias de marketing, tratar de ser creativos, tratarnos de acercar al segmento de mercado correcto, pero además también pesa sobre la empresa el tema fiscal, ¿no? Que es una de las variables que más está afectando esa generación de ingresos, porque al final de cuentas hay unos calendarios que hay que hacerle frente, impuestos municipales, impuestos nacionales, el IVA, esta nueva aporte del 9% para el tema de las pensiones, todos estos elementos que de alguna manera tienden a restar, ¿no?, la posibilidad de generar más ingresos. El empresario tiene que hacerle frente a toda esta realidad, además, bueno, efectivamente el pago de su nómina, los compromisos laborales, complementos, bueno, la relación con los proveedores. Entonces, efectivamente, tenemos que priorizar allí, como empresarios, por un lado, otra vez, control de costos y gastos, tratar de incentivar un mayor nivel de venta para tener mayor circulación en la empresa y tratar en lo posible de que ese calendario fiscal, no dejarlo pasar, estar al día con los impuestos porque las multas tienden a ser más elevadas, ¿no? Entonces, básicamente, tanto para las personas naturales como para las personas jurídicas, el objetivo es generar mayor ingreso y tratar de mantener a raya los costos y gastos, porque en definitiva no necesariamente estamos generando una mayor cantidad de flujo de efectivo. Bueno, eso se sintetiza de alguna forma desde el punto de vista especialmente de las personas en el hecho de buscar generar más ingresos, casi siempre nos lleva entonces a ese aumento también de lo que son las estadísticas de emprendimiento en nuestro país. Al final todo el mundo está redondeando de alguna forma ese ingreso familiar, personal, emprendiendo en otras áreas o generando nuevos productos o servicios, ¿cierto? Es así, es así. Lo que pasa es que desde el punto de vista teórico, el emprendimiento, bajo la lógica Schumpeter, por ejemplo, no es ir a la calle y generar ingresos para redondear, ¿no?, que es lo que generalmente hacemos en Venezuela. Se emprende para innovar, ¿no? O sea, en algo que ya está en marcha, que funciona. En principio, bueno, yo innovo, dentro de esa innovación se genera el emprendimiento. Yo puedo tener un protonegocio, una protoempresa, ¿no?, o una idea de negocio que está en un proceso de formación, luego de maduración, y luego ese emprendimiento se transforma, que es el deber ser en esos pasos lógicos, en una empresa formal, ¿no? Sin embargo, pues todos los elementos que están detrás de la formalización de una empresa, desde la constitución del documento, la constitución de la misma, el pago de cualquier tasa, contribuciones, impuestos, bueno, hace que después la puesta en marcha y el desarrollo de la actividad para muchos al inicio sea muy cuesta arriba. Entonces muchas personas que luego han logrado, que han entendido alguna actividad económica que pueda serles lucrativa
se mantienen en una suerte de estadio, ¿cómo se llama? Eterno, ¿no? Emprendimiento, precisamente porque tratan en lo posible de maximizar esos niveles de ingresos sin tratar de generar tanta salida de dinero. Así es, ya por último y casi cerrando, hace pocos minutos también revisábamos un poco esta proyección de crecimiento que visualiza lo que es la Cámara de Comercio Electrónico en Venezuela, que desde el principio de año visualizaban un 100% del crecimiento en este ámbito en nuestro país, que bueno, obviamente fue como un boom que vimos desde el momento de la pandemia y el pospandemia, pero que sigue habiendo un crecimiento que manifiesta de alguna forma como una transición también a lo que es la forma de hacer dinero en nuestro país. ¿Qué recomendación nos podrías hacer si ya tenemos una empresa y necesitamos seguir haciendo esa transformación digital, o estamos en ese proceso de emprendimiento y podemos hacerlo desde el principio tomando en cuenta esas nuevas características o esas nuevas maneras de consumo de nuestro mercado? Claro, es que esto llegó y se quedó, ¿no? No es un tema solamente de la pandemia. La pandemia nos mostró que la tecnología y las plataformas digitales eran herramientas para poder seguir trabajando, estudiando, comunicándonos, ¿no? Pasó la pandemia y se quedó el uso de las plataformas, se quedó el uso del delivery, se quedó el uso de las aplicaciones, ¿no? Y cualquier persona natural que tenga un emprendimiento en los términos que estamos hablando, que no esté utilizando las redes sociales, las redes de microblogging, vale decir, Telegram, WhatsApp, o las redes sociales, Instagram, por ejemplo, el mismo Facebook, que tienen herramientas para vender también, bueno, sinceramente se está quedando atrás, ¿no? Las empresas que tienen sus sitios web ya formales, si no adicionan allí un tema de un carrito de compra, si no tienen una estrategia digital de comunicación, de conversación, pero después de captación, de generar leads, entonces tener un sistema allí de interacción con sus consumidores, bueno, también se están quedando atrás, ¿no? Y hoy por hoy, buena parte del saber y el hacer entender al consumidor que estamos es precisamente a través de conversaciones digitales, y todo esto tiene que formar parte de una gran estrategia coherente para no malgastar el dinero. Es decir, no necesariamente tener redes sociales en todas partes abiertas y mandar mensajes a cada rato es eficiente. Hay que hacerlo de manera estratégica y saber hacia dónde estamos apuntando. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos a marcar la pauta el día de hoy. Cuando son las 11:52 de la mañana me toca despedir. Estuve conversando hasta el momento con el economista Aaron Olmos, economista de la UCB y profesor de posgrado del IESA. Muchísimas gracias. Siempre la orden.